Muy buenas noches. No sé si están viendo mi pantalla. Por favor, ¿alguien me puede confirmar? Sí se ve, doctor. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Ok, sí, muy sí, buenas noches perfecto. a todos los colegas. Señor Calisto, muy agradecido por la presentación. Quiero agradecer a Laboratorios Tecnofarma por invitarme a participar en esta charla sobre trombosis, un asesino anónimo. ¿Realmente la trombosis es un asesino anónimo? Yo creo que a medida que vayamos viendo, evaluando, analizando los slides siguientes, tal vez vamos a llegar a esa conclusión. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Todos saben, todos conocemos la cascada de la coagulación y también sabemos que rivaroxaban es un inhibidor del factor 10A justamente para evitar o disminuir la intensidad en la formación de coágulos o trombos. ¿Cuántas veces nos han llamado para evaluar pacientes? Hay diversas formas o diversas etiologías que tenemos que definir y no solamente hemos visto este tipo de pies o piernas. Y entonces nos preguntamos, caramba, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos frente a una enfermedad vascular de tipo arterial o estamos frente a una enfermedad de tipo venoso? Creo que esta pregunta es muy importante tratar de evaluarla, resolverla e identificarla. ¿Es arterial o es venoso? Y esa es la pregunta, la principal pregunta que debemos hacer cuando vemos las piernas. Es conocido por ustedes que la enfermedad arterial justamente deriva de los depósitos de colesterol que progresivamente van disminuyendo la luz del vaso, la luz arterial, y que van disminuyendo, por lo tanto, a través del tiempo, el flujo sanguíneo, que puede ser en un corto tiempo o en un largo tiempo. Y entonces, después de preguntarnos si el problema que estamos observando, evaluando, es arterial o venoso, la siguiente pregunta que debemos hacernos y establecer es cuál es el perfil clínico del paciente que vamos a ver, cuáles son sus factores de riesgo y cuál es el estilo de vida que tiene el paciente. Esto es tan importante como hacer la evaluación de las piernas. En el perfil clínico necesitamos, lógicamente, saber los antecedentes del paciente, la edad, el sexo. Muchas personas o muchos pacientes saben que tienen problemas cardíacos de arritmia, como una fibrilación auricular. Otros pacientes nos van a decir que tienen antecedentes o historias de haber tenido un ataque isquémico transitorio o una hemorragia cerebral o un ataque isquémico cerebral. Algunos van a decir que tienen enfermedad coronaria, que han tenido un infarto hace muchos años, otros van a decir que han sido operados del corazón, algunos van a decirnos que tienen enfermedad de carótidas, otros que tienen enfermedad de aorta y otros que han sido operados inclusive colocándoles un stent en las arterias del corazón. Algunos nos van a referir que padecen de insuficiencia cardíaca y otros tal vez nos van a decir que han sido operados de las piernas, donde se les ha colocado un bypass femoropopliteo o tal vez un médico les colocó un stent periférico. Definir este perfil clínico es tan importante como evaluar las piernas. Y muchas veces el paciente desconoce este perfil clínico y tenemos que acudir a los familiares porque tenemos que definirlas. Tan importante el perfil clínico son los factores de riesgo. Estamos frente a un paciente hipertenso arterial leve, un paciente con hipertensión arterial de tipo severo que necesita de 3 o 4 medicamentos para poder controlar la presión. Es un paciente diabético, insulino requiriente, no insulino requiriente. Es un paciente que se cuida con la dieta. Es un paciente que además de ser hipertenso diabético tiene problemas serios del colesterol, fuma cigarrillos, es un paciente obeso. Es muy importante estos factores de riesgo porque lo primero que tenemos que hacer después de evaluar las piernas es controlar severamente estos factores de riesgo. ¿Para qué? Para evitar un nuevo evento periférico vascular. Y el estilo de vida es importante porque estamos frente a un paciente sedentario, es un paciente que realiza caminatas, es un paciente que hace ejercicio periódicamente, es un paciente que respeta su dieta,
tiene adherencia a los medicamentos o estamos frente a un anciano postrado o en silla de ruedas. Todas estas variables son importantes que tenemos que definirlas y evaluarlas. ¿Por qué? Porque si fuma, inmediatamente hay que decirle que dejar de fumar porque si no su enfermedad va a avanzar en forma rápida. Si el paciente tiene problemas de colesterol, pues ese LDL de colesterol debe estar por debajo de 70 miligramos por decilitro. Y si es un paciente que además de tener colesterol alto, tiene problemas cardíacos, entonces, y si por lo menos o de repente tuvo un infarto previo, entonces este LDL debe estar por debajo de 55 o idealmente en 55. Si es un paciente diabético, tenemos que controlar estrictamente la glicemia. Y si es un paciente con hipertensión arterial, pues las medidas de la presión deben estar siempre por debajo de 140 la sistólica y por debajo de 90 la diastólica. Todas estas indicaciones son de clase 1C. Y comenzamos con la enfermedad arterial periférica, que es diferente a la enfermedad venosa periférica. En la enfermedad arterial podemos tener esta enfermedad en forma asintomática, pero la podemos tener y la vamos a poder detectar con algunos exámenes especiales que ustedes ya deben conocer. Podemos estar frente a un paciente con claudicación intermitente, pero no discapacitante, o en todo caso podemos estar, o el paciente refiere que tiene claudicación intermitente y que lo discapacita. O tal vez el paciente ya no puede caminar, tiene dolor al reposo y presenta una úlcera o gangrena y tal vez ese es el motivo por el cual usted hace la consulta. En enfermedad arterial, vamos a ver que el rivaroxaban tiene un comportamiento muy bueno frente al tratamiento solo con aspirina. Ahora, si combinamos rivaroxaban con aspirina, podríamos tener un resultado mucho mejor, como muestra la figura. Podemos encontrar una reducción del 24% de los eventos adversos en enfermedad arterial periférica. En el mismo estudio que fue hecho inicialmente para pacientes coronarios, hubo un grupo justamente de enfermedad arterial periférica. Y a su vez hubo un subgrupo con compromiso de la función renal. Pues bien, vemos que la aspirina se comportó no tan bueno como el rivaroxaban, que tuvo un mejor comportamiento cuando se asocia al rivaroxaban en dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día. Es cierto que hay un riesgo un poco mayor de sangrado en el grupo del anticoagulante, pero por esa razón usted tiene que ser estricto en la evaluación y hacer el balance entre riesgo y beneficio. Sin embargo, tenemos que saber que el riesgo no es tan incrementado en el sangrado mayor. Es ligeramente superior al sangrado que pueda presentar solo con aspirina. ¿Qué nos dice los guidelines europeos sobre el tratamiento de la diabetes o prediabetes y enfermedad cardiovascular? Pues si ustedes ven la flecha, nos indica y nos aconsejan que el paciente que tiene enfermedad de las piernas de tipo arterial debería considerarse el tratamiento con rivaroxaban a bajas dosis, 2.5 miligramos 2 veces por día, más aspirina. Indudablemente que el paciente con fibrilación auricular ya está establecido que su indicación es 1A para la indicación o para el uso del rivaroxaban. Pero también tenemos otras causas cardíacas, como por ejemplo la presencia de un trombo o coágulo en ventrículo izquierdo, la presencia de un septum aneurismático asociado a una comunicación interauricular, porque un coágulo que puede venir de las piernas puede pasar a través de este defecto o de este shunt y el paciente correría peligro para tener un accidente cerebrovascular muy importante.
Y lógicamente un shunt como un CIA lo puede producir. Su indicación para, eh, para tratarse con rivaroxaban es del orden de 1B. En el caso de los pacientes que ya tienen diagnosticado enfermedad arterial y que son revascularizados, sea por una línea quirúrgica o sea por una línea endovascular, se vio que en el Voyager, donde a un grupo se le da rivaroxaban 2.5 en forma diaria, tuvo mejor performance en disminuir las complicaciones mayores en el tratamiento al año, donde se ve que reduce el MACE en 15% y la isquemia aguda que finalmente va a conllevar a una amputación la reduce en 33%. Asimismo, en el grupo que no fue operado, se ve que no hay mayor riesgo en el sangrado frente al grupo quirúrgico. Es cierto que en este grupo, en sangrado mayor, puede haber en forma un poco superior los niveles de sangrado, pero nuevamente tenemos que elegir riesgo-beneficio. Finalmente, el sangrado tampoco es mayoritariamente superior. Así tenemos que en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular nos indican con indicación 1A que el paciente revascularizado debe recibir terapia antiplaquetaria o anticoagulantes asociados a estatinas y por un largo periodo para reducir justamente los eventos cardiovasculares seguidos a una revascularización por isquemia de las piernas. Tenemos ahí una fotografía de un guardia civil cuyo trabajo es permanentemente de pie. También estamos viendo aquí a un cirujano general, vascular, traumatólogo, ortopedista, en líneas generales, un colega cirujano que permanece en una cirugía mayor o menor, a veces por lo general más de 6 horas. Tenemos pasajeros de avión, sobre todo esos viajes que son mayores a 6 horas, los viajes principalmente los que se hacen a Europa, los conductores de ómnibus, los pilotos de avión, todos ellos tienen en común algo, al igual que los pacientes que pasan horas frente a un televisor, los que pasan horas jugando videos games, los telefonistas que tienen un trabajo sentados mayor de 8 horas y los ancianos que de alguna manera tienen discapacidades y tienen que estar en silla de ruedas por largo tiempo o los que están postrados en cama. Todos ellos tienen en común éstasis sanguínea. La éstasis sanguínea al final va a conllevar a una inflamación del vaso y finalmente va a llevar a una trombosis del vaso. Esta es la famosa triada de Birkhoff: éstasis venosa, inflamación, trombosis. De tal manera que ahora hay que distinguir tres formas de trombosis. Hay un tromboembolismo venoso agudo, que al igual que el tromboembolismo arterial agudo, se maneja con heparinas de bajo peso molecular o heparinas endovenosas. Tenemos el tromboembolismo venoso o arterial subagudo y crónico, que es el que tenemos que tratar de identificar y donde están indicados el manejo con anticoagulantes orales. El tromboembolismo venoso profundo, ¿no? Tenemos que identificar si es proximal o si es distal. Y es muy importante también identificar los factores de riesgo para un tromboembolismo venoso profundo, ¿no? Como por ejemplo la postración crónica, como por ejemplo las gestantes, como por ejemplo el cáncer,
¿no? Como por ejemplo un traumatismo, porque hay circunstancias que son permanentes y hay circunstancias que son transitorias. Entonces, no hay un régimen específico ni para el tratamiento a largo plazo de la trombosis arterial y tampoco lo hay para trombosis venosa, porque usted tiene que juzgar los factores de riesgo y hacer el balance de riesgo-beneficio para indicar un tratamiento anticoagulante de corto tiempo, de tiempo intermedio o tiempo largo, prolongado. En el grupo de trabajo Einstein, es un programa Einstein donde hay varios trabajos. Hay uno que es el Einstein de trombosis venosa profunda, que frente a la enoxiparina en forma aguda y después con el régimen de antivitamina K, están viendo ustedes que tienen mayor cantidad de eventos adversos frente al Rivaroxaban, que protege mejor con respecto a los eventos adversos y cuyo riesgo de sangrado no es extremadamente elevado. Acá tenemos que para los eventos de eficacia primaria, el Rivaroxaban mostró ser superior al tratamiento convencional con anticoagulantes endovenosos y vitamina K. En el caso, tenemos que ver, habíamos dicho, si el evento es transitorio, si el evento es transitorio con factores de riesgo menores o si el evento es con factores de riesgo persistente. En todos estos casos, se indica la terapia con anticoagulantes entre 6 meses, entre 3 meses, 6 meses y más de 6 meses. Y las indicaciones son del grupo 2A, 2B o 2C, porque tenemos siempre que hacer el balance de riesgo-beneficio. O sea, como tenemos el problema de la posibilidad de sangrado mayor, entonces es muy difícil que por lo general tengan indicaciones 1A. Sin embargo, si tenemos una trombosis venosa profunda o superficial, cuyo tratamiento es regular, donde no haya eventos intercurrentes y donde no haya un evento recurrente, fíjense que se indica anticoagulación por lo menos 3 meses. Acá tenemos varias definiciones justamente en estas recomendaciones de la Sociedad Vascular de Cirugía Europea de este año, donde nos indican que la anticoagulación podría ser recomendada en promedio más de 45 días. Recordar que el hombre tiene más posibilidades de eventos recurrentes que la mujer, ¿no? Y en el Einstein Choice nos dan a escoger justamente tratamiento con Rivaroxaban 20 miligramos por día o tratamiento de Rivaroxaban 10 miligramos por día. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el que produce menos riesgos de sangrado mayor? Pues estamos viendo que dar 20 o 10 se acercan mucho al objetivo primario, frente a la aspirina, por ejemplo, para el tema de recurrencia de trombosis. Es decir, si yo doy aspirina a un paciente que ya ha tenido una trombosis pensando que lo voy a proteger, se equivocan, porque no lo protege. Tiene más eventos que dar Rivaroxaban. Muchos colegas tienen miedo de dar a un anticoagulante oral pensando que el riesgo de sangrado mayor es justamente mayor que la recurrencia. Sin embargo, en el balance estamos viendo todo lo contrario. Es más peligroso dar aspirina porque la tromboembolia por lo menos va a ser más recurrente y sobre todo va a ser fatal frente a la posibilidad del sangrado mayor. Fíjense, es cierto que mejor protege frente al sangrado mayor viene a ser Rivaroxaban 10 miligramos por día. Acá tenemos, ¿no?, que se estima un tratamiento inicial que hemos dicho que el manejo anticoagulante es endovenoso o subcutáneo, un término intermedio que va entre los 10 días y los 3 meses, y un periodo extendido que es justamente para evitar las recurrencias o donde usted tiene que evaluar los criterios para recurrencias y donde usted debería más bien extender
el tratamiento. No solamente tenemos que ver las tromboembolias profundas o superficiales, proximales y distales, sino también tenemos que ver, hacer profilaxis, por ejemplo, en cirugía ortopédica, en el tema del reemplazo de cadera o reemplazo de rodilla. Aquí tenemos todo el programa RECORD, donde definitivamente eh, se ve que hay un beneficio con respecto a los eventos trombóticos en profilaxis si es que se utiliza rivaroxaban frente a la enoxaparina. Fíjense ustedes que en reemplazo de cadera, rivaroxaban protege mejor frente que enoxaparina 40 miligramos 2 veces por día, 3 a 5 días y por 12 días. Perdón, por 35 días, en el caso de reemplazo de cadera. En el caso de reemplazo de rodilla, el tratamiento es 5 días con una dosis menor de rivaroxaban frente a enoxaparina, 30 miligramos 2 veces por día, por un tiempo de 12 días. En este caso y en ambos casos vemos que el anticoagulante nos protege mejor frente a la enoxaparina. En cirugía ortopédica que no sea de cadera y rodilla, también la Sociedad de Ortopedia nos están recomendando la administración de rivaroxaban a la dosis de 10 miligramos para prevenir, como profilaxis, para prevenir la tromboembolia venosa. Nuevamente tenemos profilaxis en pacientes que están hospitalizados. Fíjense, rivaroxaban tiene un comportamiento mucho mejor que placebo con no una excesiva hemorragia mayor. Y en este grupo de pacientes, en el Magellan, también se utilizó rivaroxaban y fíjense ustedes cómo es beneficioso, disminuyendo en un 18% a los 10 días y en un 32% a los 35 días de eventos importantes de tromboembolia venosa fatal y no fatal. En cirugía que no sea de cadera ni de rodillas, de igual manera vemos que profilácticamente el rivaroxaban es mejor que la enoxaparina y lógicamente el rivaroxaban es mejor que la aspirina. En pacientes de cáncer, tratados de cáncer, rivaroxaban tiene el mismo comportamiento, es mejor el rivaroxaban que la dalteheparina. Y en el caso de sangrado mayor, como es de esperar, hay un poco más porcentaje de sangrado mayor, pero no en forma tan importante como se puede ver en los pacientes. Tromboembolismo venoso, superficial o profundo, tiene mucho que ver con la tromboembolia pulmonar y sobre todo cuando hay recurrencia del tromboembolismo pulmonar. Fíjense que en las últimas guías, la posibilidad de que un paciente que tenga tromboembolia venosa profunda y que produzca o que realice una tromboembolia pulmonar es cercana al 30 o 40%. Es una probabilidad muy alta para hacer una embolia pulmonar clínicamente silente. Realmente es un escándalo. Si es que usted no protege al paciente, pues fíjese, es muy probable que el paciente, sin tener síntomas, pueda tener una embolia pulmonar. Lógicamente que para el cuadro agudo se maneja usted con heparinas endovenosas o heparinas subcutáneas. Ya para el cuadro subagudo y hasta los 3 meses está indicado utilizar o warfarina o rivaroxaban. Y fíjense, en eficacia son lo mismo, pero en sangrado, lógicamente, la warfarina tiene mayor sangrado que el rivaroxaban. Por eso es que el rivaroxaban en este caso, en el tratamiento subagudo y en el tratamiento a 3 meses, como debe ser, ¿no? El mayor beneficio se da con el anticoagulante oral. En las nuevas guías europeas del 2019, ¿no? Nos indican justamente que el rivaroxaban para el tratamiento en la fase aguda debe ser considerado por lo menos
6 meses con una indicación 2A, ¿no? Y debe indicarse un anticoagulante oral frente o mejor en vez de vitamina K, de los anticoagulantes antivitamina K. Y en los pacientes que tienen embolia pulmonar o tromboembolia pulmonar con cáncer, también debe ser considerado como una alternativa a la heparina de bajo peso molecular. Igual aquí, la duración en pacientes sin cáncer y en pacientes con cáncer. En esta última parte vamos a hablar algo sobre COVID. Nos pidieron que hiciéramos, que dijéramos algo sobre trombosis y COVID. Esta pandemia está produciendo una enorme mortalidad y una enorme preocupación y también está produciendo muchos estudios al respecto sobre la trombosis en COVID. Cada vez es más aceptado que el COVID produce una coagulopatía. Al final del periodo o del episodio, el paciente fallece por una coagulopatía intravascular diseminada, pero se está, eh, se está entendiendo de que es una coagulopatía un poco diferente a la coagulopatía intravascular diseminada. Por eso se le está llamando una coagulopatía asociada a COVID, CAP, en lugar de CIT, y que comienza a partir del 6º día de infectarse, ¿no? Fíjense ustedes, en pacientes sintomáticos la posibilidad de riesgo de trombosis es controversial. No se sabe exactamente cuál es el riesgo en un paciente asintomático de hacer trombosis. En los pacientes hospitalizados definitivamente la posibilidad es mayor y los pacientes de UCI es muy alto el riesgo de trombosis, llegando a cerca del 60% de pacientes que presentan trombosis, que presentan, perdón, coagulación intravascular y fallecen por tal motivo, a pesar de los anticoagulantes y a pesar del régimen antiinflamatorio que se indica. Es importante también que cada vez es más protocolar pedir marcadores, como por ejemplo tiempo de protombina, tiempo de tromboplastina parcial, el fibrinógeno, que es muy importante, PCR y ferritina. Muchos colegas que están haciendo visitas domiciliarias y en los hospitales, a partir del 6º día, cuando el paciente comienza, no todos por supuesto, pero cuando el paciente comienza a desaturar, estaba en 96, 97, comienza a desaturar 94, 93, 90, pues inmediatamente el médico debe pedir estos marcadores porque supuestamente está viendo una neumonía. Y esta neumonía está siendo definida como parte de un síndrome tromboinflamatorio obstructivo de los vasos del pulmón de forma microvascular. Se ha visto que el COVID, el virus SARS-CoV-2, tiene una acción directa sobre la célula y tiene una acción indirecta sobre las células fagocíticas, de tal manera que es la responsable justamente de la tormenta inflamatoria que va a producir todos los factores procoagulantes, ¿no? Y por esa razón se le está adjudicando este nombre como algo característico, como responsable, de tal manera que en las necropsias que se han hecho en China y en las necropsias que se han hecho en Europa, se han encontrado específicamente microtrombos a nivel de los vasos pulmonares. Significa entonces que las microtrombosis empiezan en el pulmón, de tal manera que de ahí se comienza a generalizar en todo el cuerpo, porque hay un proceso de endotelitis. Y esta es una imagen macroscópica del pulmón de un paciente que ha fallecido por una trombosis microvascular pulmonar. Vean ustedes que el ritmo o la proporción de pacientes con
tromboembolia a nivel del pulmón, tanto microvascular, y finalmente, si el paciente hace tromboembolias venosas a nivel de los miembros inferiores, sea porque está postrado o sea porque también hay una endotelitis a nivel de todo el cuerpo, a nivel de los miembros inferiores, entonces el paciente también es un candidato para hacer una embolia pulmonar aguda. En este metaanálisis aparecido a fines del año pasado, fíjense que enrolados los pacientes de COVID-19, la posibilidad que se encontró, no la posibilidad, sino las embolias, la tromboembolia de tipo venoso se encontró en cerca de la tercera parte de todos los pacientes que fallecieron. Este es a nivel de vasos arteriales y esto es a nivel de venas profundas. Y fíjense, la embolia pulmonar llegó alrededor del 19%. Entonces, las posibilidades de este paciente de hacer una coagulopatía de grandes vasos es mucho o muy importante. Se describen tres fases, ¿no? Una primera fase donde el fibrinógeno es normal y los focos de este síndrome están en la periferia y son pocos. Una segunda fase donde ya los marcadores están prácticamente 3 veces el valor normal y una tercera fase donde la neumopatía es muy importante, donde el paciente necesita estar intubado, todos los marcadores inflamatorios y los marcadores protrombóticos prácticamente están 6 a 10 veces el valor normal. Acá puede verse, por ejemplo, cómo el dímero D se va incrementando a nivel que el paciente se va comprometiendo a lo largo de los días. Asimismo, estamos viendo la interleuquina 6. Acá estamos viendo la cantidad o recuento de linfocitos que tiende a disminuir. Y acá estamos viendo, perdón que me acerque, la ferritina que se va incrementando, al igual que el dímero D se va incrementando a lo largo de los días. Son los mejores marcadores que nos dicen que el pulmón se está comprometiendo cada vez más y que lo más probable es que haya una coagulopatía microvascular a nivel del pulmón. Asimismo, estamos viendo, perdonen ustedes, las troponinas, cómo se van elevando, y también la deshidrogenasa láctica. Todas van en aumento a medida que se va comprometiendo el pulmón y a medida que, lógicamente, se va incrementando la coagulopatía por COVID. ¿Qué hacer al alta del paciente que no ha tenido un trastorno de tromboembolia venosa profunda o tromboembolia arterial profunda o simplemente una tromboembolia venosa? No hay, a pesar que las sociedades están reuniendo y están discutiendo este problema, solamente hay recomendaciones, ¿no? Y en las recomendaciones simplemente orientan a que médico tenga un sentido clínico y una valoración individualizada de cada paciente, a que utilice, fíjese, recomiendan utilizar los anticoagulantes orales, sobre todo en pacientes considerados de alto riesgo trombótico, por lo menos 14 días después del alta, ¿no? Y los pacientes que están hospitalizados pero que no están intubados, y los pacientes que están en casa y que, por ejemplo, no tienen opción a que un técnico de enfermería o con un asistente de enfermería le pueda colocar heparina de bajo peso molecular en estas primeras fases de la enfermedad, entonces se le indica un anticoagulante oral como rivaroxaban. Se han iniciado una serie de ensayos clínicos a partir de 2020 y rivaroxaban también ha iniciado una estrategia de investigación con el protocolo, con el trial que se llama ACTION. Porque, ¿qué es lo que se debe dar? ¿Cuánto se debe dar? ¿Y por cuánto tiempo se debe dar? Son las interrogantes que nos deben
justamente responder. En cuanto al COVID hay algunos mensajes, ¿no? Definitivamente es un síndrome tromboinflamatorio obstructivo microvascular de los vasos del pulmón, que se va a diferenciar de la coagulación intravascular diseminada. Es inmunodependiente, es citoquina dependiente y depende mucho de los factores de coagulación. Lógicamente que es por un desbalance, por disfunción endotelial alrededor de la hipercoagulabilidad. Hay microangiopatía, lógicamente, y por esta razón debe ser tratado con anticoagulantes, tanto por vía endovenosa en la fase aguda o subaguda, como ya saliendo del cuadro a partir de, por un tiempo de 2 semanas, después que se le dio el alta y que se sabe que está en una buena condición. Con respecto a la parte vascular, fíjense que la isquemia aguda de las piernas tiene mayor mortalidad que un infarto cardíaco. La isquemia aguda de las piernas por enfermedad arterial tiene más eh, eventos que un infarto agudo. La principal complicación, digamos, que queda después de un infarto es que se pierda función cardíaca. Es decir, la falla cardíaca se presenta más o menos en 7.4% después de un infarto cardíaco al año, mientras que la posibilidad de una amputación por un cuadro isquémico agudo de las piernas de forma arterial o del tipo arterial es más del 27%. Es decir, la enfermedad arterial vascular es mucho más problemática, es mucho más compleja, es mucho más discapacitante que un infarto agudo del corazón. Por eso hay que tomarle mucho cuidado, hay que tomarle mucha investigación, hay que darle más tiempo para la evaluación y hay que darle mayor importancia. Tenemos algunas dosis sugeridas, ¿no? ¿Por qué dosis sugeridas? Porque depende de la evaluación del paciente, depende de los factores que tenga el paciente, depende del perfil clínico que tenga el paciente, depende del estilo de vida que tenga el paciente, ¿no? Pero se indican estas dosis, por ejemplo, cuando hay enfermedad vascular de las piernas, ¿no? En rivaroxaban, 10 miligramos por día. Y cuando hay recurrencia, 20 miligramos en la fase inicial de mantenimiento y en la parte ya extendida del tratamiento, 10 miligramos por día, ¿no? En el caso de ortopedia, ¿no? Como profilaxis, se estamos dando 10 miligramos por día. Y en el caso de la embolia pulmonar, se indica 20 miligramos por día en un tiempo, como ustedes han visto, de hasta 6 meses y en los casos de recurrencia o cuando hay una tromboembolia pulmonar crónica con hipertensión pulmonar, pues se indica a largo plazo. Hemos visto que con los estudios, rivaroxaban, ¿no? Ha demostrado que hay una disminución al proteger los eventos vasculares periféricos, hay una disminución en los eventos mayores, en la embolia pulmonar, y hay una protección especial en la enfermedad arterial de los miembros inferiores. Corresponde a rivaroxaban entonces el mayor soporte de estudios clínicos frente a la eficacia, frente a la seguridad y actualmente frente a la de los estudios de bioequivalencia. Les agradezco su atención y estoy para responder algunas preguntas o dudas que pueden tener.